Momento Político, un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional. Momento Político. Amigos, muy bienvenidos aquí a Momento Político, el programa donde hablamos por supuesto, de los aconteceres políticos nacionales, pero también internacionales, pero sobre todo de las consecuencias económicas, financieras, en la actividad productiva y los impactos para la sociedad mexicana de las decisiones que se toman tanto a nivel nacional por parte de nuestros políticos, como también por parte de los políticos internacionales que tienen implicaciones también en México. Sean ustedes muy bienvenidos. Por supuesto, les damos y agradecemos su preferencia. El equipo de producción, todo el equipo de producción de Momento Político, así como nosotros dos los conductores, Ricardo de la Peña, que ya está aquí con nosotros, y un servidor. Ricardo, bienvenido a Momento Político. Gracias. Otra vez que gusto estar contigo y con nuestro público. Sí, es nuestro público, no es con tu público, es nuestro público, no. Ya eres tu parte completa. Oye, no podemos dejar de hablar del tema de la reforma judicial. Sigue siendo no una piedrita, sigue siendo una montaña en el zapato, sobre todo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. No sé cómo lo van a resolver por todos los problemas, por todas las declaraciones que ha habido en los medios de comunicación internacionales, por parte también de la diplomacia estadounidense, por parte de la Embajada de Estados Unidos en México y de Canadá. Pero tenemos todavía antes que eso, que discutir dos temas centrales que son los escalones que le quedan al gobierno para poder llegar a la votación final del Senado. En el Senado aparentemente le falta un escaño a Morena para poder lograr tener mayoría calificada con la cual pueda hacer reforma constitucional, esta reforma judicial. La moneda está en el aire, pero la presión a los 43 senadores de partidos de oposición, PAN, PRI, MC. Todos los que están de oposición, ¿cómo está? Debe estar terrible, ¿no? Es impresionante, nos han estado pidiendo a cada uno que confirme que va a votar en contra, y al momento se cuenta con la declaratoria de los 43 opositores. Y además, ¿sabes qué? Perdón la interrupción, porque luego me regaña la producción por interrumpirte, pero se cuenta con la presión también de todos los medios de comunicación. Sí, es de medios, es de actores políticos, es de grupos de ONGs, en fin, es muy fuerte. Y te digo, al momento se cuenta con la declaratoria de los 43 opositores de que votarán en contra. Si hicieran así, no pasaría la reforma, que no se obtendría las 2/3 partes requeridas, porque quedaría 85-43, lo cual no alcanza. Ahora, aunque diga Ricardo Monreal que teórica, o no me acuerdo quién dijo que Adán Augusto fue el que dijo que con eso se alcanzara, que era el 5.6 ya era 6, ¿no? Y que se redondeaba. Eso no es cierto, no existe una persona que valga .6. O sea, tiene que ser... hay resolución de Suprema Corte al respecto, no pasa lo más mínimo. Por supuesto, pero no. De hecho, los partidos de oposición están tomando providencias para que si alguien se ausenta, pueda ser inmediatamente sustituido por su suplente, de manera tal que no haya posibilidad de que sea por factores de que no se junte presente, por lo que eventualmente se alcanzaron los 2/3. Que inclusive ya salió a declarar, hay un diputado precisamente que está enfermo, hospitalizado, y efectivamente ya aclaró que sí es enfermedad, pero que va a hacer todo lo posible para estar presente el miércoles y votar desde su escaño de senador. Y si no, el suplente va a pedir licencia para que pueda entrar el suplente por vía provisional. Exactamente. Pero bueno, la presión va a ser intensísima. La gestión de la próxima semana va a ser algo histórico, con una intensidad fuera de lugar, no tanto por la discusión, porque en la práctica Morena va a tratar de hacer pasar la reforma sin ningún cambio para que salga lo más rápido posible, y por consecuencia va a desechar cualquier
intento de modificación. Aunque no tenga el número de escaños. No, a ver, si tiene el número de escaños para ir rechazando cada una de las propuestas de cambio que puedan presentarse. Pero si no tiene los escaños, ya no la puede pasar. Exacto. Esto se va a saber a partir del miércoles de la próxima semana, y puede durar la discusión miércoles, jueves, quién sabe. No, lo más probable es que el mismo miércoles se resuelva la votación, y bueno, ahí sabremos ya si pasó o no pasó. Ahora, si logra pasar de cualquier manera, hay una aduana que queda pendiente, que es la Suprema Corte de Justicia está analizando si puede atraer el asunto de la reforma judicial por peticiones expresas presentadas a la propia Suprema Corte. Ahora, por turno, la ponente que va a presentar el asunto es Lenia Batres. Lo más seguro es que Lenia Batres proponga que se rechace la acción, pero también es muy factible que pierda la votación Lenia Batres y que pase a otro ministro a hacer una ponencia en sentido contrario, y que eventualmente una segunda ronda pueda pasar. Esto significa un lapso de tiempo que va a quedar en suspenso si el procedimiento es pertinente o no. Si gana la votación Morena, quiere decir que contó con votos suficientes para alcanzar los 2/3 y por consecuencia que no podrá llevar adelante la oposición una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, podrán buscar mecanismos para reclamar los procedimientos, es decir, no la reforma en sí misma, sino el cómo se procedió a llegar a la reforma. Y al momento ya hay muchas violaciones al procedimiento, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que podrían justificar que se echara abajo. Entonces, ese es un segundo plano. Ahora, aún suponiendo que llegue a aprobarse la reforma, eso no resuelve de ninguna manera ni el paro en el Poder Judicial, ni la presión de los mercados internacionales y los actores económicos internacionales contra el gobierno mexicano y la economía nacional. Esto es, quedaría un segundo trecho de cómo resolver el paro en el Poder Judicial y cómo atenuar los reclamos de los mercados internacionales y los gobiernos extranjeros con los que tenemos relaciones de sociedad. Todo eso hace pensar en el supuesto que llegara a aprobarse la reforma, existen procedimientos en la expedición de leyes secundarias que podrían amortiguar de manera importante algunos contenidos. No echar para atrás la elección de jueces, pero sí, por ejemplo, complementarla con la elección con la designación de algunos tribunales especializados para algunos asuntos que sean de interés para inversionistas y gobiernos extranjeros, y que podían eventualmente permitir que no se pasara por la vía del voto popular algunos tribunales especializados. Sí, porque aquí sobre todo estás hablando de que lo más importante ahorita, digamos, para inversionistas extranjeros, es que primero que nada se garantice el Estado de Derecho, lo cual pues queda muy, muy endeble si pasa por sí misma la reforma judicial. Luego tienes la reforma energética, o sea, la reforma eléctrica, y luego tienes la reforma también, por supuesto, en las telecomunicaciones, la pérdida de todos los organismos autónomos que le daban mucha certeza a los actores internacionales y nacionales. Es que el hecho que pase o no pase la reforma judicial tiene un impacto significativo en todo el proceso. Gravísimo. Si pasa, deja en indefensión a la oposición y a quienes son críticos de las reformas del llamado Plan C. Por el contrario, si no pasa, pone en jaque toda la propuesta de Plan C por parte del gobierno de la República. Pero te decía, si todavía hay muchas posibilidades de matices que podrían darse en leyes secundarias, que podríamos ver el hecho de que se regulen ya tribunales especiales, el hecho de que se matice, por ejemplo, y se reglamente muy bien todos los jueces sin rostro, el hecho de que se regule también con mucha precisión cómo y quiénes podrán participar en los procesos de
de elección que posteriormente se realizaría en Italia. Ahora, hay algo adicional que vale la pena mencionar que tiene que ver con el segundo transitorio de la propuesta de reforma. Del segundo artículo transitorio, que de la Constitución o de la ley No, de la propuesta de reforma. De la propia propuesta. Sí, en vez de que el legislativo vaya a llevar adelante el procedimiento de regulación de lo que serían las elecciones para ministros, magistrados y jueces, está dejando todo directamente en manos del Instituto Nacional Electoral. Esto parte del hecho de que hubo un cambio radical de actitud por parte del legislativo, bueno, de la mayoría de Morena, respecto al INE. En las propuestas iniciales incluso ni siquiera se llamaba INE, se le mencionaba como Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que es lo que eventualmente iba a buscar cambiar el presidente Cedillo. Y ahora dice expresamente Instituto Nacional Electoral, como se llama, lo cual habla de que no están pensando ya llevar adelante la reforma electoral, al menos no en los términos que fue planteado originalmente, y le están dejando al INE toda la labor de precisar todos los procedimientos, mecanismos, formatos, fórmulas y demás para llevar adelante la elección de jueces. Esto tiene la ventaja de que están dejando en manos de quien sabe el hacer de este tipo de procedimiento. Ahora, esto no simplifica un problema muy grave que conlleva el tener que llevar adelante una cantidad inusitada de elecciones, y que en el año de 2025 va a ser una elección extraordinaria en la que muy fácilmente hay una muy baja participación y por consecuencia un respaldo real a cada posible juzgador que será francamente minoritario. Pero hay un problema que no se ha mencionado y que también es relevante. Eventualmente la segunda parte de la elección de juzgadores se daría en el año 2027, simultáneamente, concurrente con la elección federal y muchas elecciones locales. Va a ser una locura para el INE. Perdón, pero no solo va a ser una locura para el INE, sino que además el hecho de llevar adelante una cantidad de decenas de votaciones adicionales con cientos y cientos de nombres de juzgadores va a entorpecer el procedimiento de elección normal de la vía legislativa. Esto es, los resultados de la elección legislativa van a tener que esperar a que se vaya procesando también la información de las múltiples boletas muy complejas y que va a ser de muy lento procesamiento de las elecciones judiciales, lo cual llevaría a que en vez de saber a las 11 de la noche que el resultado se obtuvo, a lo mejor nos dan a las 6 de la mañana o al día siguiente, a mediodía, para poder tener alguna idea del resultado de las elecciones, porque obviamente habría un entorpecimiento de la elección al hacerla concurrente. No serían elecciones separadas, o no necesariamente serían elecciones separadas. Habrá que ver si en todo caso el INE establece, porque tendría potestad para poder hacerlo, que haya mesas para votación legislativa y mesas para votación judicial. Lo que pasa es que eso obligaría al ciudadano a ir a una casilla y luego ir a otra, lo cual tampoco es muy inteligente. Total, para lo que se nos acaba el tiempo, mi querido Ricardo, como nos pusimos como disciplina nosotros, ya estamos prácticamente en los 15 minutos. Entonces, resumiendo nada más, todavía quedan un par de peldaños para que se resuelva o no la reforma judicial. Aún así, ya en gobiernos, en el Senado estadounidense, en el Congreso estadounidense, en el gobierno estadounidense inclusive, así como en medios como el Wall Street Journal, el Financial Times, The Economist, también sacó un análisis terrible sobre México ahora fin de semana pasado, y muchos otros medios. Aquí en México no se diga el periquerío de todos los medios de comunicación. Están diciendo los estadounidenses y los ingleses nada más algo muy tajante: si se aprueba la reforma judicial,
México se encamina a tener un formato de dictadura similar a la de Rusia, la de Putin o a la de Venezuela de Maduro. Punto y aparte, es lo que están diciendo. Eso va a tener, de aprobarse la reforma judicial, implicaciones en toda la inversión y en la revisión del TEMEC 2026, funestas, terribles para México. De esto, por supuesto, una vez que sepamos qué ocurrió el miércoles con la votación y el número de escaños que finalmente habrá tenido o no Morena para pasar o no la reforma judicial, platicaremos con ustedes el próximo jueves, la próxima semana, el maestro Ricardo de la Peña y un servidor. ¿Verdad, Ricardo? Así es, mi queridísimo Efraín, y ojalá nuestro público nos acompañe en esta ocasión. Así es. Y en la próxima. Y a nombre de Ricardo de la Peña, de todo el equipo de producción que hace posible el que estemos presentes para ustedes, un servidor, Efraín Flores, se despide deseándoles como siempre muy buena semana y hasta la próxima. Momento político, un espacio de conversación para hablar de la política presente a nivel nacional e internacional. Momento político.